Bienvenidos al canal de materiales de construcción. Vamos a continuar viendo el control de calidad del hormigón. Ya estamos cerquita del final. En esta ocasión vamos a ver el control al 100% y además vamos a ver los criterios de aceptación o rechazo según los resultados en el control estadístico y en el control 100%. Empezamos. Para ello vamos a comenzar haciendo un recordatorio una vez más del esquema general del control de calidad del hormigón. Sabemos que el control de calidad del hormigón se divide en dos grandes grupos. Los controles previos al suministro, que van destinados a comprobar que el hormigón que fabricamos es adecuado, y el control durante el suministro, que lo que hace es comprobar que el hormigón que estamos colocando en la obra, que está llegando a obra, es el que nosotros hemos solicitado. En cuanto al control previo al suministro, pueden ser ensayos previos destinados a comprobar si la dosificación está bien calculada, y los ensayos característicos, que pueden ser de resistencia o de dosificación y que van destinados fundamentalmente a ver si con la maquinaria y medios auxiliares que tenemos bien en la central o bien en la obra somos capaces de reproducir ese hormigón en cantidades muy grandes, en cantidades industriales. En cuanto al control durante el suministro, ya digo que va a controlar o verificar que el hormigón que está llegando a la obra es el adecuado. Y pueden ser tres modalidades. La modalidad 1, que es el control estadístico, la modalidad 2, que es el control al 100%, y la modalidad 3, que es el control indirecto de resistencia. Modalidad 1, control estadístico, lo vimos en el vídeo anterior. Modalidad 2, control 100%, lo vamos a ver en este vídeo, y la modalidad 3, control indirecto de resistencia, la veremos el vídeo siguiente. También ensayos de información complementaria. Como su nombre indica, son ensayos que en determinadas ocasiones o en circunstancias adecuadas debemos de realizar para complementar la información que tenemos del hormigón que estamos colocando en la obra. Siempre la consistencia, la resistencia y a veces la durabilidad son los parámetros que dan la calidad del hormigón. En el caso de la modalidad 2, control al 100%, lo que se hace es la consistencia mediante el cono de Abraham de aquellas amasadas que controlamos y la resistencia a compresión con probetas normalizadas que rompemos a los 28 días de haber sido confeccionadas. El control al 100% es, como su nombre indica, cuando se controlan todas las amasadas que componen un lote. Quiere decir, el 100% de las amasadas que componen un lote. Recordad que cuando determinábamos los lotes había una serie de amasadas que se controlaban. Bueno, cuando el total de todas las amasadas del lote son controladas, es control 100% y consecuentemente no se obtiene la resistencia característica estimada, sino se obtiene la resistencia característica real. Hay un vídeo de lecciones anteriores donde vienen las definiciones de qué es cada una de estas resistencias. ¿Cómo se realiza el control? Pues como siempre, una vez que hemos determinado la resistencia de cada una de las amasadas que estamos controlando, que repito, son todas las que componen el lote, tenemos unos resultados. Esos resultados los ordenamos de menor a mayor: x1, x2, x3, xm, xn, todas las amasadas. El valor de la resistencia característica real, a diferencia del valor de la resistencia característica estimada, que es el control estadístico, corresponde a la resistencia de la amasada que ocupa en esta colocación de menor a mayor todas las resistencias el lugar 0,05 n, que es decir, representa el 5% en la colocación de las amasadas. 0,05 n. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando el número de amasadas que son suministradas del hormigón que se está controlando es entre 1
y 20 amasadas, eso es un lote, pues F sub C real es el valor más pequeño de todos los resultados que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque 0,05 por 20 es 1. Todas las anteriores, pues como no va a ser la posición 0, algo, pues se redondea a el entero superior. Desde una amasada hasta 20 amasadas, el resultado, la resistencia característica real es la más pequeña de todas, X1. ¿Qué pasa cuando es 21 o más? Pues mirar, entre 21 amasadas y 40 amasadas, vaya lote, 40 amasadas, 40 camiones hormigoneras como un lote, la resistencia característica real será la que ocupa el segundo lugar, o sea, X sub 2. ¿Por qué? Porque 21 por 0,05 es 1 y pico, luego son 2. Y 40 por 0,05 es 2. Luego, como 21 por 0,05 se pasa de la unidad, redondeamos al siguiente valor, a 2. Y así sucesivamente, entre 41 sería X sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. En un lote de hormigón armado de resistencia característica especificada o resistencia de proyecto 30 Nm milímetro cuadrado, consistencia blanda, tamaño máximo del herido 20 milímetros y un ambiente 1, o sea, no agresivo, que está compuesto este lote por 35 metros cúbicos de hormigón y que este hormigón está suministrado en camiones hormigonera de 6 metros cúbicos desde una central sin distintivo de calidad, hemos obtenido estos resultados respecto a la resistencia mecánica. Por supuesto, tanto en la amasada A1, A2, A3, A4, A5 y A6, en todas las amasadas se ha realizado a su llegada a obra la consistencia con el cono de Abrams. Si ha dado bien, se descarga el hormigón y se procede a hacer las correspondientes fabricación de probetas, etc. Bien, veis que en esta ocasión son 3 probetas por amasada lo que se han fabricado. Ahí están las cargas de rotura de cada una de las probetas. ¿Cómo se procede? Como siempre, la probeta es probeta normalizada, cilíndrica de 300 milímetros de altura y 150 milímetros de diámetro. Luego la carga, partido por la superficie de aplicación de la fuerza, es la resistencia. Como la carga viene en kilonewton, habrá que pasarlo a newton multiplicándolas por 1000. Y el área de un círculo es pi r cuadrado, 314, por 75 milímetros al cuadrado. Y eso me da ya directamente en newton milímetro cuadrado. Tomad nota de los valores que veis en la tabla y vosotros con la calculadora y un papel irlas calculando. Hay que practicar para tener soltura. Por ejemplo, la resistencia de la probeta 1 de la amasada A1 sería 635.500, que es la carga de rotura en newton, dividido por 17.662,5, que es el área del círculo de radio 75 milímetros. Bien, y me da 35,75. El resto, ya sabéis, calcularlo vosotros. Una vez que tenemos calculados todos los valores y la media de cada uno de los 3 valores, de cada amasada, ¿qué tenemos que determinar? El recorrido de cada amasada. Sabéis que el recorrido es la resistencia más alta de las 3 de cada amasada menos la resistencia más baja de las 3 de cada amasada dividida por la resistencia media de esa amasada. Y como son 3 las probetas, tendrá que ser su valor, el valor del recorrido, menor o igual de 0,20. Si fueran 2 probetas nada más, sería menor o igual de 0,13. Veamos cómo se hace. Bueno, por ejemplo, el recorrido de la amasada A1, la más alta de todas es la probeta 2, 36,25. La más baja, la probeta 1, 35,75. Y el valor medio de las 3 probetas es de 36.
me da 0,014. Pues seguid vosotros haciendo la de la masada 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, en esta ocasión veis que todas son menores de 0,20. La más cercana a 0,20 es la amasada A3, pero es 0,194. Luego 0,20 es mayor, luego todas son válidas, todas son representativas. Vamos a ver qué tipo de control es, porque puede ser estadístico o puede ser 100%. Estadístico cuando no se controlan todas las amasadas, sino algunas, y 100% cuando se controlan todas las amasadas del lote. Como el lote tiene 35 metros cúbicos y estos metros cúbicos están suministrados de 6 en 6, porque cada camión lleva 6 metros cúbicos, me da que necesito 5,8, o sea, 6 camiones, 6 amasadas. Como el control lo estoy haciendo sobre 6 amasadas, es un control 100%. Así de sencillo. Bien, vamos a ver qué hacemos. Pues simplemente ordenamos los resultados del valor medio de las cargas en cada una de las amasadas de menor a mayor, con mucho cuidado de no olvidarse ninguna ni de cambiarlas. 32, 34, 83, 35, 36, 36, 36,67. Son los valores correspondientes a las medias que tenéis aquí en el cuadro, ordenadas de menor a mayor. Como el número de amasadas que compone el lote es de 6, ¿cuál es el valor de la resistencia característica real? La que ocupa el lugar 0,05 por 6, que es 0,30 y tantos. Luego es la número 1, la X1, que es 32. Como 32 es mayor que 30, que es la resistencia característica especificada o de proyecto, ¿qué ocurre? Que se acepta el hormigón del lote. El hormigón del lote es correcto. ¿Veis que es sencillo? Muy sencillo. Vamos, sencillísimo. No se puede uno equivocar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, dejadlo ahí abajo en los comentarios y yo os contesto encantado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si algún recorrido se sale y es mayor de 0,20? ¿Vosotros qué haríais? Ponedlo en los comentarios. Decidme qué haríais. ¿Estamos haciendo un control 100% o ya es estadístico? Cada uno que decida. Vamos a ver los criterios de aceptación o rechazo de los controles estadísticos y los controles al 100%. Quiero que tengáis en presente una cosa muy importante. Cuando recibimos los resultados de los ensayos de resistencia de un lote, han transcurrido 28 días. Quiere decir, los resultados del lote correspondiente a un número de zapatas de cimentación los recibimos casi un mes después de haberse hormigonado esas zapatas. Evidentemente no se ha parado la obra esperando los resultados, sino que la obra ha seguido avanzando. Al seguir avanzando quiere decir que cuando llegan los resultados de los controles de calidad de resistencia de esas zapatas, vamos ya por la segunda planta o la primera planta de estructura. Ya se ha hecho toda la estructura de la planta baja, pilares, forjados, vigas, y estamos ya hormigonando pilares o vigas o forjados de la primera planta o de la segunda. Depende del planning de obra y del volumen de obra. Y entonces recibimos los resultados. ¿Qué pasa si esos resultados son negativos? Quiere decir, ¿qué pasa si esos resultados no dan la resistencia especificada en proyecto, sino que dan menos? Pues, ojo, seamos sensatos,
no saquemos las patas del tiesto, no nos pongamos locos y digamos que hay que derribar todo, demoler todo, porque la estructura ha seguido avanzando y todavía no tenemos resultados ni de los pilares de planta baja, ni forjados de planta baja, ni nada, de nada, de nada. Y ese hormigón no tiene culpa si el hormigón de zapatas ha salido mal, o lo han suministrado mal. Bien, pues veamos. Lo he separado en control estadístico y control 100%, pero son exactamente iguales. En cuanto al control estadístico, sabéis que hay tres modalidades. El caso 1, que es cuando el hormigón tiene sello de calidad. Para ello sabemos que cada uno de los resultados de las amasadas controladas debe ser mayor que la resistencia de proyecto. Si eso ocurre, que es lo normal que tiene que ocurrir, se acepta el lote. Evidentemente es lo que nosotros pretendemos siempre, que la resistencia de cálculo de los controles de calidad sea mayor que la resistencia de proyecto. Y si no ocurre eso, como tiene sello de calidad, porque estamos en el caso 1, se compara los resultados de los ensayos estadísticos con el 0,9 de la resistencia de proyecto, es decir, se minora la resistencia de proyecto en un 10%, se halla el 90% de la resistencia de proyecto. Es una bajada de resistencia relativamente pequeña, pero como tiene sello de calidad la empresa suministradora del hormigón, pues si ocurre que la resistencia obtenida en el control estadístico es mayor que el 0,9 de la resistencia de proyecto, pues también se acepta el lote. Y si no es mayor, si todavía es más pequeña la resistencia, es peor el hormigón que nos han suministrado que el 90% de la resistencia de proyecto, pues entonces habrá que hacer ensayos de información complementaria, que veremos dentro de 2 vídeos. Estudios de seguridad. Sabéis que en todas las obras, en todos los cálculos, el hormigón se mayora su resistencia. También la sección de los pilares, las vigas, etcétera, se mayoran. Es decir, hace falta menos resistencia en los elementos estructurales de la que realmente ponemos nosotros en obra. O también se hacen pruebas de carga, sobre todo en elementos a flexión, para ver sus deformaciones, sus fisuraciones, sus flechas de deformación, etc. Caso 2. En ese caso, lo mismo, si la resistencia estimada, que es la resistencia que obtenemos en los ensayos estadísticos, que sabéis que la fórmula es la resistencia media menos K2 por el recorrido muestral, es mayor que la resistencia de proyecto, pues entonces se acepta el lote, que es lo que pretendemos. Como aquí no hay sello de calidad, si no ocurre que la resistencia estimada es mayor que la resistencia de proyecto, directamente se ordenan los ensayos de información complementaria, estudios de seguridad, etc. Y en el caso 3 exactamente lo mismo, porque es otra resistencia que es la resistencia más pequeña de toda la serie, menos K3 por la desviación típica de las 35 amasadas anteriores. Si eso no es mayor que la resistencia de proyecto, si es mayor, entonces se acepta. Y si no es mayor, pues directamente, como no tiene sello de calidad, pues se ordenan los ensayos de información complementaria, estudios de seguridad y pruebas de carga. Y con todos estos datos, más todos los que quiera aportar el suministrador del hormigón, más todos los que quiera aportar el constructor de la obra, la dirección facultativa, el arquitecto técnico, el aparejador en España, decide si se acepta el hormigón de ese lote, sabiendo que es malo, se refuerzan los elementos de ese lote, si son pilares, por ejemplo, de planta baja o de planta tercera, da igual, pues se refuerzan con elementos metálicos o con resinas epoxi las vigas. Actualmente está muy de moda con tejido que es tela de fibra de carbono.
se refuerzan para que aguanten. O si el hormigón es tan sumamente malo que no tiene salvación alguna, se demuele. Se demuele el lote, no lo que hay encima de él. Repito, si estamos en cimentaciones, habría que demoler las zapatas manteniendo los pilares de planta baja, los forjados, los pilares de planta primera y todo eso sujetos. Mientras se vuelve a romper todo el hormigón, se hormigonan nuevas zapatas y continuamos la obra. Lo último que se hace, y es cuando ya el hormigón que nos han servido más vale que no nos lo hubieran servido, es demoler, porque hay que sujetar el resto de la obra que ha ido avanzando y que todavía no tenemos los resultados de calidad. Por supuesto, eso no quita para que incluso tengamos que cambiar de suministrador de hormigón, penalizaciones económicas, etcétera, 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 etcétera. En el control por 100% es prácticamente lo mismo. La resistencia característica real, que es la que hemos obtenido en el control al 100%, debe ser mayor que la resistencia de proyecto. Y si eso es así, el hormigón del lote se acepta. Si no es mayor, habrá que preguntarse si la central de hormigonado tiene sello de calidad oficialmente reconocido o no tiene sello de calidad. Si tiene sello de calidad, habrá que comparar la resistencia característica real con el 0,9 de la resistencia de proyecto. Minoramos la resistencia de proyecto en un 10%. Si la resistencia característica real, que es la que obtenemos en el control al 100%, es mayor de 0,9 de la resistencia característica, se acepta el lote. ¿Que no es mayor? Pues igual que hacíamos con el control estadístico, se ordenan ensayos de información complementaria, estudios de seguridad, pruebas de carga. Si la central de hormigonado no tiene sello de calidad, directamente habrá que ordenar ensayos de información complementaria, etc. Y con todo esto, ¿qué hacemos? Pues la dirección facultativa, el arquitecto técnico, el ingeniero, el aparejador en España, pues decide si se acepta el hormigón del lote, si se refuerzan los elementos que componen ese lote o no queda más remedio que demoler el lote. Siempre, recordad, manteniendo en las condiciones adecuadas el resto de estructura que hay sobre esos elementos que componen ese lote. Bien, no es complicado, lo único que hay que tener las cosas claras y no ir a la tremenda. Si salen los resultados inadecuados, enseguida ordenar que se rompa todo, que se demuela, que se sustituya por elementos nuevos. Habrá que, en último caso, tomar esa decisión, pero siempre que se pueda salvar la estructura, no por el bien de la estructura, sino por el bien de toda la obra, habrá que tomar las decisiones adecuadas. Y para eso estáis vosotros, los técnicos superiores de obra. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta lección. Y lección creo que es muy importante. En la próxima vamos a ver la modalidad 3, los controles indirectos de resistencia. Y en la siguiente, pues casi sí, terminaremos ya el control de calidad hablando un poco de los ensayos de información complementaria, de qué se tratan, qué son y cómo funcionan. Seguid estudiando y no faltéis al próximo que paso lista. Hasta luego.